Buenos días. Muchas gracias a Consecomercio por invitarme a ser parte de este encuentro. Creo que estos encuentros que realizan ustedes son de particular importancia, puesto que mejoran la comunicación y los nexos entre ustedes. Bien, el objeto de mi presentación va a ser mostrarles una panorámica del desempeño económico de Venezuela durante el año 2024. Consideramos que es importante que los agentes económicos evalúen, tengan nociones, referencias de cómo va el desempeño productivo, bueno, para que lo tengan en cuenta en su planificación estratégica. Acá les muestro brevemente el contenido. Voy a plantearles, iniciaremos con un breve contexto, luego seguiremos con las proyecciones mundiales, evoluciones del Producto Interno Bruto, indicadores reales, monetarios y financieros, luego veremos algunos indicadores de finanzas públicas y finalmente les mostraremos una perspectiva del año 2024 y finalmente compartiré con ustedes unos escenarios de cómo vemos nosotros el año futuro, el próximo año 2025. Bien, iniciando con el contexto, vemos que en lo que es la economía mundial, la economía ha mostrado una relativa estabilidad con signos de desaceleración. Es importante que en el año 2024 se desacelera la inflación mundial. Debemos recordar que a partir del año, digamos, después de la pandemia, la economía o el mundo quedó con una elevada inflación, producto justamente de los desequilibrios que originó la pandemia, tanto por el lado de la oferta como por la asistencia financiera que se dio en aquel momento. Esta elevada inflación prendió las alarmas por allá en el año 2022 y a partir de allí, digamos, las principales economías, las economías avanzadas, vienen aplicando una política monetaria restrictiva, aún a costa de que el mundo entrara en recesión, y se puede decir que en el 2024 se logra bajar la inflación y el mundo ha continuado creciendo con una cierta estabilidad. Sin embargo, existen aún riesgos geopolíticos y de suministro que que pueden limitar en cualquier momento la dinámica económica que se ha venido llevando a cabo. Asimismo, en el año 2024 persisten tensiones y conflictos comerciales. Esto tiene que ver con se está gestando un mayor proteccionismo en las principales economías del mundo y que esto puede llevar a una especie de desglobalización. ¿Okay? Estamos viendo que países, fundamentalmente Estados Unidos, China, la Unión Europea, se han abocado a tratar de proteger sus producciones internas y esto ha dado paso a que se estén anunciando subidas de aranceles que puede tener efectos en el mundo. Bien, pasando ya en el plano interno, en lo económico específicamente, vemos que consideramos que la economía mejoró en el año 2024 respecto al año pasado, al año 23. No obstante, esta mejora sigue rezagada respecto a los niveles prepandémicos, antes del 2019, como ya lo veremos. Podemos decir que esta mejora ha estado sustentada en una mayor actividad petrolera, tanto en volumen como en precios, lo que le ha permitido mayores recursos a la administración gubernamental para aplicar lo que hemos visto que ha sido una política de anclaje cambiario que ha mantenido hasta el tercer trimestre de este año, mantuvo una relativa estabilidad, pero como sabemos, nuestra economía sigue siendo muy frágil, muy vulnerable y lo que estamos viendo a partir de septiembre, octubre, es parte de esa fragilidad. ¿Okay? Esta situación que se está viviendo ahorita con el mercado cambiario. Podemos decir entonces que el entorno macroeconómico ha sido más estable, pero muy frágil ante los desequilibrios monetarios y fiscales que persisten. Un elemento importante
es que durante el año observamos que se siguen recuperando las remuneraciones medias. Esto es un factor sumamente importante, puesto que bueno, va a levantar el consumo, ya lo veremos. También observamos una mejora en el crédito bancario, otro elemento importante, no obstante que aún es insuficiente, ya veremos también. Y finalmente, y algo muy importante, es que bueno, el país se mantiene completamente desconectado de los flujos financieros internacionales. De manera que es algo de vital importancia que el país pueda volver a entrar a estos flujos y obtener estos recursos, algo que pasa primero por un refinanciamiento, un programa de refinanciamiento de deuda. Digamos pues que este es el contexto entonces en que ha estado el año 2024. Acá les presento entonces lo que son las proyecciones mundiales en cuanto a las últimas que ofrece el Fondo Monetario Internacional. Vemos cómo la economía desacelera, pasa de 3,3 a 3,2 en el mundo, a 3,2 de crecimiento. Las economías avanzadas se mantienen prácticamente estabilizadas, creciendo alrededor de 1,7%, y desaceleran las economías emergentes, fundamentalmente en el caso de China, que pasa, en este caso, este grupo de economías de 4,4 a 4,3, y en el caso de América Latina y el Caribe, que pasó de 2,3 a 2,1. Entonces, la economía se mantiene estable con una tendencia a una leve desaceleración. Ya específicamente, analizando los países de América Latina, esto con información de CEPAL, podemos ver que la CEPAL estima para el año una evolución de 1,8%. Ahí podemos ver el ranqueo de los países. Entre los primeros países está República Dominicana y le sigue Venezuela en el crecimiento que se proyecta para este año. Estiman para Venezuela 5%. Ahora paso a mostrarles un análisis de lo que ha sido la evolución del Producto Interno Bruto. Ustedes saben que el Producto Interno Bruto es el agregado más significativo de las cuentas nacionales que nos permite ver el añadido de los bienes y servicios que se agregan en una economía, pero también nos permite ver el gasto en consumo o una perspectiva del gasto en consumo, la inversión, así como las rentas que se generan, fundamentalmente remuneraciones y beneficios. Acá les muestro una retrospectiva del Producto Interno Bruto. Esto es un índice. Si les ofreciera las láminas, los valores constantes, los valores pues serían muy mínimos. Aquí se los ofrezco a manera de un índice. Aquí está toda la serie de cuentas nacionales desde que existen en el país, desde que existen series oficiales desde el año 50. Esto a valores constantes del año 2000, de 1997, que es 100. Básicamente lo que pretendo con esto es que ubiquemos dónde estamos ahora y comprendamos a qué niveles hemos llegado. ¿Okay? Ahí podemos ver entonces unos ciclos de crecimiento, unos más grandes que otros, uno de ellos muy importante. Entre el 50 y el 79 la economía creció alrededor de 481%, se multiplicó más de 5 veces, luego desacelera ese crecimiento. En el periodo 80-83 hay un crecimiento otra vez elevado entre el 2014 y entre el 2004 y 2013, eso nos lleva un momento, por allá al 2013, ubica este índice en 148 y luego hay una contracción muy severa que sucede en 8 años, además muy violenta, que lleva ese índice, imagínense, de una masa de 148 a 35. ¿Okay? Una caída de 76% de acuerdo a nuestras estimaciones, por múltiples crisis que se encontraron, que convergieron en este momento. Recordemos, desde deficientes políticas públicas, una mala gerencia de nuestra principal industria petrolera, a la COVID, la hiperinflación, múltiples crisis hicieron convergencia en este periodo y nos han llevado a este momento. Nosotros estimamos que desde el año 2022 hasta el momento, la economía ha tenido una recuperación alrededor de un 25%, pero fíjense que eso nos ubica el índice en 44 puntos. Todavía estamos alrededor de 18% por debajo del año 19, cuando ya teníamos, digamos, ya habíamos sufrido una crisis severa. Pero ¿cómo estamos en retrospectiva? Fíjense que ese nivel es similar al que teníamos por allá en el año 68-70,
a ese nivel se ha llegado de disminución de la actividad económica. Acá les muestro ya otro indicador, pero este indicador es el PIB per cápita. Este es un indicador que nos hace referencia además de un ingreso, además de una productividad. Fíjense que aquí las tendencias son más claras. La economía venezolana presentó un crecimiento de 111% en su PIB per cápita y lo llevó a su nivel máximo que hemos tenido siempre por allá en el año 77, que nos ubicó en 127. A partir de allí una tendencia descendente, luego mejora entre de 2004 a 2012, nos ubica en 115, esto por el boom petrolero, y luego viene esta contracción severa que nos llevó al 29, el índice a nivel de 30 puntos, con una caída de 74%. A partir de allí estimamos un crecimiento de 25 puntos que nos ubica en 37.1. Fíjense que en retrospectiva es el nivel más bajo desde los 50 cuando tenemos nosotros cuentas nacionales. Esto es importante que lo tengamos claro. Adicionalmente, ya que hemos visto cómo hemos caído en el tiempo, también quise ofrecerles una comparativa cómo estamos en Latinoamérica, a dónde hemos llegado. Entonces acá les ofrezco una comparación del PIB per cápita, esto es a poder de paridad de compras, una medida que permite hacer unas comparaciones más efectivas entre países y utilice entonces un grupo de países, 16 países representativos de América Latina, y bueno, allí básicamente medimos cómo estaba la situación en 2013 y ahora en 2024. Cuando ven en 2013, vemos que la media que teníamos en ese momento era de 15.293, en el 2024 esa media aumentó 16.212, la mayoría de los países mejoraron en este periodo, pueden verlo, hay dos excepciones, Argentina y Venezuela, pero en el caso de Venezuela, que en el 2013 estaba 30% por encima de la media, ahora en el 2024 alcanza apenas el 42% de la media, o sea que está 58% por debajo. Y ahí les ofrezco básicamente un ranking de cómo cambió la situación entre el 2013 y el 2024. Fíjense que Venezuela en el año 2013 ocupaba el puesto número 5. Pasó a ocupar el puesto número 13 de esta muestra de 15 países. Estamos en este momento solamente superando a Nicaragua y a Honduras. ¿Okay? Entonces, esto es importante que lo tengamos presente y esto explica la baja demanda que tiene el país. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora les ofrezco cómo es la medición del PIB en millones de dólares. En este momento estimamos que para el año se ubicará alrededor de los 88.000 millones de dólares. Si bien viene creciendo desde el 2020, cuando se ubicaba en 52.000 millones de dólares, pues mira, es muy por debajo de los niveles que teníamos por allá en el 2012, por encima de los 337.000 millones de dólares. Y ahora les ofrezco ya una lámina donde podemos ver las evoluciones de la última década, la evolución año a año. Nosotros estimamos que, bueno, en el 2014 la economía, en el 2022, perdón, la economía registró una mejora importante de 14%, luego desacelera significativamente y ahora, en el año 2024, estimamos un crecimiento que debe estar en torno al 6%, entre otras cosas, por la mejora en la actividad petrolera y en los ingresos mejores ingresos petroleros. Producto, entre otras cosas, porque el relajamiento de las sanciones ha permitido menores descuentos y eso ha aportado mayores recursos. Pasamos a ver algunos indicadores reales. Acá, en primer lugar, acá les ofrezco la producción petrolera. Aquí tenemos fuentes directas y fuentes secundarias, básicamente para mostrar cómo en el año la economía, la actividad petrolera está mostrando un crecimiento alrededor de 16%, ¿ok? Mayor a lo que ofreció el año 2023 de 9%. Aquí podemos ver la evolución en una perspectiva. Gracias. Cuestiones tecnológicas, disculpen.
Ok, ahí les ofrezco entonces una lámina de la producción petrolera. Vemos cómo viene mejorando desde su peor momento, que llegó a alrededor de 500.000 barriles, 58.000 barriles en el año 20, desde allí ha venido recuperándose a la producción actual alrededor de los 900.000 barriles. En cuanto al tema de precios, en el año se ha observado una recuperación, sobre todo en el primer semestre, no obstante que desde mayo se viene registrando una caída en los precios del crudo. Acá les ofrezco un indicador del valor de las exportaciones. Este es un indicador que sencillamente es el valor, la cantidad de crudo exportado por el precio medio. Bueno, para el periodo nos dice un crecimiento en torno al 9% y los ubicaría en torno a 17.000 millones de dólares las exportaciones. Esta evolución en cuanto al precio es mayor cuando consideramos digamos, la reducción de los descuentos que permitió o que ha permitido las sanciones, el relajamiento de sanciones. Otro indicador por el lado de la oferta, ya vimos la parte de actividad petrolera, otro indicador por la parte de la oferta es el volumen de producción manufacturera que produce el sistema de Conindustria. Ahí podemos ver que en Conindustria están estimando que crecimientos en los 3 trimestres y en el periodo enero-septiembre hay un acumulado de 16%, crecimiento importante en el periodo. Allí tienen resultados de lo que es la encuesta Gremios Empresariales que se realiza en Fede Cámaras. En cuanto a la opinión del volumen de negocios, el consolidado dio para el primer trimestre 3.6 y para el segundo trimestre, que es la última información disponible, 4.9%. Cuando vemos por el lado del comercio, fíjense que nos reportaron en opinión de los comerciantes que participan en la encuesta, el primer trimestre una disminución de 3.6% y una mejora de 2.4% para el segundo trimestre. Veremos cómo evoluciona en los siguientes. Acá les ofrezco una información ya del lado del gasto, ¿sí? Un elemento fundamental. Esta es una información de las compras de hogares en unidades y valor que prepara el grupo Atenas y podemos ver cómo buena parte de las categorías de alimentos y productos de mantenimiento del hogar, etcétera, están registrando un crecimiento. En el consolidado registra un crecimiento en unidades de 5.7% y en valor de 13.2%. Esto es un elemento que nos dice que hay una mejora entonces en la cantidad de bienes adquiridos por los hogares. Si hay un gasto, debería haber entonces un ingreso, ¿verdad? Entonces aquí les ofrezco una lámina que nos dice, bueno, cómo ha estado la remuneración, en este caso de la categoría de obreros, que es la más representativa. Fíjense que, de acuerdo a esta información de Conindustria, viene registrando durante todo el año aumentos y en el acumulado de enero-septiembre hay un aumento alrededor del 14%. Esto es en valores en dólares, ¿ok? Y ubica la remuneración para la categoría obreros en el último trimestre alrededor de $223. Otra información relativa a las remuneraciones es lo que obtenemos de la encuesta a gremios empresariales de Fede Cámaras. Ahí pueden ver que las distintas categorías, en el caso de obreros, profesional y gerente, mostraron mejoras, crecimientos en sus evoluciones anualizadas, segundo trimestre contra segundo trimestre. En el caso de obrero, 22%, profesional 12%, 11% el caso de gerente. Vimos ya las remuneraciones medias, veamos qué ha pasado con lo que viene a ser el ingreso mínimo integral, que lo llamamos así porque incorporamos tanto el salario mínimo como el cesta ticket. Dado que el salario mínimo casi que desaparece, creemos que esta es una mejor categoría para evaluarlo. Vemos que observamos una leve mejoría y se ubica en este momento alrededor de $35 para el año, es lo que tenemos estimado. Una leve mejoría, fíjense cómo ha mejorado desde el año 2020,
cuando llegamos a tener valores en que oscilaron alrededor de 3, 4 y 2 dólares. Acá podemos ver cómo ese ingreso mínimo integral tiene dos perspectivas, una privada y también ahora tiene una pública, porque como se ha bonificado las remuneraciones, fíjense entonces cómo han mejorado en lo que va de año. ¿Okay? Fíjense que en el caso del ingreso mínimo del sector público, en el caso de los trabajadores, a principio de año recibían una remuneración en torno a 70 dólares, en este momento están alrededor de 130 dólares. En el caso de las jubilaciones, estaban a principio de año en 56 dólares, en este momento están en 91 dólares. Y en el caso de las pensiones, pasaron de 20 dólares en enero y a partir de junio en 45 dólares. Acá hay que recordar que parte de este aumento es producto de un impuesto, ¿okay?, a la nómina que tienen que pagar las unidades productivas. En todo caso, hay una mejora también en las remuneraciones mínimas, ingresos mínimos del sector público, y que, bueno, recordemos que aquí hay un universo alrededor de 3 millones de trabajadores y alrededor de 5 millones de pensionados. De manera que esto, en esta economía tan pequeña, siempre es un aporte. ¿Okay? En cuanto a las brechas, fíjense que si evaluamos las brechas que existen entre el ingreso y las necesidades, vemos cómo este ingreso mínimo integral en el sector privado apenas representó el 6% de la canasta de 606 dólares de SEDICE. Eso nos da una idea de lo bajo que está ese ingreso mínimo y en general las remuneraciones en el país. Entonces, este es uno de los grandes desafíos que tiene la Venezuela actual, cómo mejoramos las remuneraciones de nuestros trabajadores y que sea a través de elevar la productividad. Acá un comparativo en cuanto a el salario, o en este caso el ingreso mínimo y el salario mínimo en América Latina. Podemos ver la gran brecha que hay de 39 o 130 que usted considere con respecto al promedio que tenía América Latina por allá para el mes de julio, que estaba alrededor de 382 dólares. En cuanto a la inflación. Bueno, la inflación acumulada hasta septiembre, el último dato disponible que ha ofrecido el Banco Central, se ubicaba en 12% y ven que la anualizada era en torno a 26%. Esto seguramente va a cambiar en los próximos meses por la turbulencia en el tipo de cambio que estamos teniendo en estos momentos. Aquí lo podemos ver mejor en retrospectiva en los últimos 3 años. Observamos cómo, si bien la inflación hay en estos momentos, tenemos unas perturbaciones, estimamos que para finales de año puede ubicarse alrededor de los 47% o 50% la promedio. En ambos casos sería muy por debajo de la que se registró el año pasado, que estuvo alrededor de 190% la variación acumulada y 337% la promedio. Es importante porque fíjense que desde hace 14 años no registramos una inflación de 2 dígitos. Ojalá que podamos hacerlo este año. ¿Okay? Por cierto, que ahí pueden ver en enero del 23 y en septiembre, momentos en que también hubo turbulencias con el tipo de cambio y que quedan reflejados en la inflación. Tipo de cambio. Bueno, el tipo de cambio, ahí les ofrezco una lámina donde tienen el paralelo en verde, en marrón el oficial y una línea amarilla que es lo que viene a ser la brecha en porcentaje, en amarillo. Podemos ver entonces cómo control o esta política de anclaje cambiario que se había estado implantando desde hace unos cuantos meses había logrado un objetivo de mantener estable el tipo de cambio. Fíjense que en lo que va en enero y septiembre, el promedio oficial se ubicó, promedio mensual era de 0.3%, en comparación al año pasado era 8%, en el caso del paralelo era de 1% el promedio mensual, y en cambio que el año pasado era 7.6%, sin duda que una desaceleración importante. No obstante, fíjense que a partir de ya el segundo trimestre, esto que es la brecha empezó a aumentar. Esto ya indicaba que algunos problemas se iban a presentar y es lo que estamos viendo en este momento. A partir de septiembre-octubre, se perfora el 20% y es donde se desliza el tipo de cambio que en este momento
para ese momento, y a último de noviembre, era alrededor de 15%. Y vamos a ver dónde esto se detiene. Acá es importante decir que todas estas situaciones conducen a costos que lo que terminan es generando ineficiencias en las transacciones. Es parte de lo que tienen que vivir los empresarios hoy en día. ¿Okay? Imagínense que en vez de tener gerentes que tienen que estar pensando en nuevos productos, en nuevos mercados, tienen que estar evaluando esta situación del tipo de cambio y el mercado cambiario. Acá les ofrezco una lámina básicamente para evaluar lo que es cómo ha evolucionado el tipo de cambio real. El tipo de cambio real lo que viene es a representar, bueno, las disparidades entre cómo crecen los precios internamente por la inflación y cómo crecen esos precios en el sector externo, considerando el tipo de cambio. En la medida en que la inflación es mayor, nuestros precios se encarecen internamente. ¿Qué hace? Perdemos competitividad. En la medida entonces que el tipo de cambio llega a apreciarse, estamos perdiendo una competitividad y es lo que venimos registrando los últimos 6, 7 años continuamente. No obstante que en los últimos 2 años esta apreciación ha sido menor, pero está allí también como un problema, una tendencia a apreciarse y esto implica que nos hacemos menos competitivos o que en todo caso los productos externos se hacen más competitivos que nuestros productos internos y entonces esto lo que hace es incentivar importación en detrimento de la producción nacional. En cuanto a agregados monetarios, básicamente acá les voy a ofrecer un par de agregados monetarios. Uno de ellos es la liquidez monetaria. ¿Esto por qué? Porque la liquidez monetaria es la cantidad de dinero que tenemos en circulación. Fíjense cómo ella se desploma de estar en 50, 35% en los años 15, 16, esto producto de la hiperinflación. Apenas se ha ubicado en los últimos años en alrededor del 2%. Creemos que este año aumenta. Estamos estimando un aumento alrededor del 90%. Quiere decir que como hay más transacciones en la economía, la gente necesita más dinero para transar. Eso es un poco lo que está diciendo. Y que en este momento, fíjense que a pesar de toda esta situación, el bolívar ganó un poco de terreno, es lo que nos dice este indicador. En cuanto a la cartera de créditos, como ya seguramente sabrán, viene registrando desde el año pasado crecimientos continuos. En este momento se ubica alrededor de $2.500 millones, un crecimiento de más de 100%, si bien sigue siendo muy baja con respecto al Producto Interno Bruto. O sea, esto es uno de los elementos también fundamentales que se les requiere aumentar la capacidad de crédito para que las empresas puedan disponer de financiamiento, de apalancamiento. En cuanto a finanzas públicas, si a alguien le ha ido bien este año, son a los que recogen impuestos. En el año, fíjense, ahí les ofrezco información en bolívares corrientes, en dólares y en índice, a valores reales. Fíjense que en dólares, en este momento, en el acumulado enero-octubre, se acumulan alrededor de $10.600 millones, un aumento de 132% en dólares. A valores reales, si les traemos eso a la inflación, hay un aumento de 104%. O sea que a las administraciones tributarias este año les ha ido muy bien. Esto nos dicen por un lado nos dice que también ha habido una respuesta económica, efectivamente, porque si está mal no pueden recoger tanto, pero también nos dice que nos puede limitar mucho, porque en la medida en que se recogen más impuestos, es menos ingreso disponible para los hogares para consumir y menos beneficio para las empresas para dedicarlo a sus inversiones. Acá una lámina que desde el año 2010, vemos cómo ha mejorado. Fíjense que estimamos que puede ubicarse para el año alrededor de los $2.300 millones, ¿no? La recaudación fiscal medida en dólares. O sea que este año las administraciones tributarias han sido, particularmente han tenido buenos ingresos. Y vale la pena también decir que entre uno de los ingresos que más creció en el año fue el impuesto sobre la renta, que avanzó más de 400%. Pero un impuesto en particular al que le hacemos seguimiento, porque esto tiene que ver con consumo, es al impuesto al valor agregado. Allí tienen un índice que básicamente nos recoge cómo ha estado la evolución mensual y las variaciones, que es la línea roja. Podemos ver cómo para el año 22
aumentó en 32%, desacelera en el año 23 a 20 y este año estamos registrando un aumento de 27%. Detrás de esto es que hay consumo. Entonces, este es un indicador que utilizamos también para evaluar cómo puede estar el consumo. ¿Okay? Entonces, hay una mejora a valores reales. Ahora les presento un resumen macroeconómico. Básicamente voy a mostrarles los principales agregados, cómo proyectamos nosotros que puede cerrar el año 2024. A precios constantes, el PIB, estimamos una mejora alrededor del 6,1%, con una mejora del consumo alrededor de 5,9%. La producción petrolera, estimamos una producción que se ubique en promedio alrededor de 925.000 barriles, con un crecimiento de 18%, con una inflación que puede estar en torno al 47% y un tipo de cambio oficial que puede estar creciendo alrededor de 43% en el periodo. Ahora paso a mostrarles rápidamente un par de escenarios de cómo vemos nosotros la economía para el próximo año. Estos son un par de escenarios de los muchos posibles y además que son muy cambiantes. Entonces, acá les voy a ofrecer primero lo que es nuestro escenario base, ¿okay? Al que creemos que tiene la mayor probabilidad. Acá, para hacer un escenario, tenemos que adoptar muchos supuestos. Acá los principales. Uno de ellos, se mantiene la flexibilización de las sanciones. La producción crece a un menor ritmo que el 2024, la producción petrolera, los precios de crudo con una moderada tendencia a la baja, una inflación con una intensidad similar a la del 2024 y un consumo privado que mantiene una tendencia positiva. Y acá los resultados. Estamos estimando en este escenario un aumento de actividad económica que puede estar en el orden del 3,4%, con una producción petrolera que puede aumentar alrededor de 14% para ubicarse alrededor de 1.053.000 barriles el promedio año. Estamos estimando una inflación que puede estar en el orden del 58% y un tipo de cambio que pudiese estar evolucionando, creciendo alrededor de 48% para el año. Estas vienen a ser entonces nuestras proyecciones para este año que en los ámbitos monetarios son particularmente muy cambiantes. Les ofrezco el escenario pesimista. Este básicamente se diferencia del anterior en que en este hacemos un supuesto de que se revierte la política de flexibilización de sanciones. ¿Okay? En este escenario, la economía se contraería alrededor de 2,5%, la producción petrolera caería alrededor de 816.000 barriles, con una disminución de alrededor del 12%. En este escenario, la inflación se ubicaría alrededor de 120% y el tipo de cambio aumentaría alrededor del 78%, el tipo de cambio oficial. Y ya, como consideraciones finales, bueno, para el año que viene efectivamente hay una gran incertidumbre en cuanto a la sostenibilidad del crecimiento. ¿Será posible? El tema de los servicios públicos puede ser, y de hecho se está convirtiendo en una limitante, en un cuello de botella para que se dé una recuperación persistente. El aumento de la presión fiscal puede limitar el crecimiento, efectivamente, por lo que les comentaba de que impacta en el consumo de los hogares, impacta también el beneficio de las empresas. Como hemos visto, es fundamental que siga creciendo y que se siga fomentando el aumento del crédito bancario. Es necesario que se inserte nuevamente el país en los mercados financieros internacionales. Y finalmente, bueno, también se requieren y es necesario políticas públicas que incentiven y agilicen las exportaciones no tradicionales. Sin duda alguna, esto es un elemento importante, necesitamos generar nuevas fuentes de divisas. ¿Okay? Bueno, con esto termino. Muchas gracias por su atención.